Shalom. En este audiovisual abordaremos esta temática a través de las siguientes secciones. El día de la expiación. Sus nombres. La enseñanza de la Escritura acerca del día. La ofrenda por el pecado. Elección del macho cabrío de escape. El macho cabrío mostrado al pueblo. El macho cabrío de escape. El macho cabrío enviado al desierto. El significado del rito. La enseñanza de la Escritura. El término la Azazel. El día de la expiación en el judaísmo y conclusión. Iniciemos así nuestro estudio. En el día de la expiación no oficiaban los sacerdotes ordinarios, sino el sumo sacerdote solo, y no con su vestido ordinario, sino con uno peculiar de aquel día y peculiarmente significativo de pureza. Los adoradores aparecían también en circunstancias diferentes de las otras ocasiones, por cuanto debían ayunar y afligir sus almas. El día mismo debía ser un Shabbat de sabatismo, traducido en la versión Reina Valera como sábado de reposo. Mientras que sus servicios centrales consistían en una serie de grandes sacrificios expiatorios, singulares en su carácter, propósito y resultados, como se describe en estas palabras: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Véase Levítico capítulo 16, verso 33. Sus nombres. Los nombres Día de la Expiación, o en el Talmud, que le dedica un tratado especial, simplemente el día, y en el libro de Hechos, el ayuno, véase Hechos capítulo 27, verso 9, designan de manera suficiente su objeto general. Tenía lugar en el día 10º del mes séptimo, Tisri, esto es, simbólicamente, cuando el mes sagrado, o sábado de los meses, había acabado de alcanzar su plenitud. Y no debemos pasar por alto la posición de aquel día en relación con las otras fiestas. El mes séptimo o sabático cerraba el ciclo festivo, siendo la fiesta de los tabernáculos, que comenzaba el 15 de aquel mismo mes, la última del año. Pero antes de aquella gran fiesta de cosecha y de acción de gracias, Israel debía, como nación, reconciliarse con Dios, porque sólo un pueblo en paz con Dios podía regocijarse delante de Él en la bendición con la que Él había coronado el año. Y el sentido del día de la expiación, como precediendo a la fiesta de los tabernáculos, es tanto más notable cuando recordamos cómo la fiesta de la cosecha prefiguraba el final recogimiento de todas las naciones. En conexión con este particular, haremos también bien en recordar que el año del jubileo era siempre proclamado en el día de la expiación. Véase Levítico capítulo 25, verso 9. Según la concepción judía, era también el día en que Adán pecó y se arrepintió, el día en que Abraham fue circuncidado y el día en que Moisés volvió del monte e hizo expiación por el pecado del becerro de oro. La enseñanza de la Escritura acerca del día. Al repasar rápidamente las ordenanzas divinas acerca de este día, véase Levítico capítulo 16 y capítulo 23, versos 26 al 32, y el libro de Números, capítulo 29, verso 11, encontramos que sólo aquel día en todo el año se permitía al sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo, y ello revestido de un vestido blanco peculiar, que difería del de los sacerdotes ordinarios en que su cinto era también blanco, y no con los colores del templo, mientras que el turbante de lino que llevaba aquel día era de la misma forma, pero no de los mismos materiales que el turbante que llevaba generalmente. El simple blanco de su vestido, en distinción a los vestidos dorados que generalmente llevaba, señalaba el hecho de que aquel día el sumo sacerdote aparecía no como el novio de Adonai,
sino portando en su función el emblema de aquella perfecta pureza que se buscaba en las expiaciones de aquel día. Así, en las profecías de Zacarías, la remoción de las vestiduras sucias y su revestimiento con ropa de gala denotan simbólicamente que hago pasar de ti tu pecado. Véase Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4. De manera similar, los que están de pie más cerca de Dios son siempre descritos como vestidos de blanco. Véase Ezequiel capítulo 9, verso 2 y Daniel capítulos 10, verso 5 y capítulo 12, verso 6. Y, debido a que estos eran enfáticamente los vestidos santos, por ello, el sumo sacerdote tenía que lavar su cuerpo con agua y entonces vestirse con ellos. Véase Levítico capítulo 16, verso 4. Esto es, no debía simplemente lavarse las manos y los pies, como antes de los servicios normales, sino bañar todo su cuerpo. La ofrenda por el pecado. Acabado el servicio de la mañana, el sumo sacerdote se lavaba las manos y los pies, se quitaba sus vestiduras doradas, se bañaba, se ponía los vestidos de lino, volvía a lavarse las manos y los pies y pasaba a la parte peculiar de los servicios del día. El becerro para su ofrenda por el pecado había sido puesto entre el pórtico del templo y el altar. Estaba situado hacia el sur, pero el sumo sacerdote, que se encontraba mirando al este, esto es, a los adoradores, volvía la cabeza del sacrificio hacia el oeste, esto es, para que mirara hacia el santuario. Luego ponía ambas manos sobre la cabeza del becerro y confesaba como sigue: Ah, Adonai, he cometido iniquidad, he transgredido, he pecado, yo y mi casa. Oh, entonces, Adonai, te ruego, cubre, expía, haya expiación por las iniquidades, las transgresiones y los pecados que he cometido, transgredido y pecado delante de ti, yo y mi casa, tal como está escrito en la ley de Moisés tu siervo. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Se observará que en esta solemne confesión aparece 3 veces el nombre Adonai. Se pronunciaba otras 3 veces en la confesión que el sumo sacerdote hacía sobre el mismo becerro en representación del cuerpo sacerdotal. Era pronunciado por 7ª vez cuando echaba la suerte en cuanto a cuál de los 2 machos cabríos debía ser para Adonai. Y de nuevo lo pronunciaba 3 veces en la confesión sobre el llamado macho cabrío de escape, que llevaba los pecados del pueblo. Estas 10 veces el sumo sacerdote pronunciaba el nombre inefable de Adonai, y al pronunciarlo él, los que estaban cerca se postraban con sus rostros al suelo, mientras que la multitud respondía: Bendito sea el nombre, la gloria de su reino es para siempre jamás. En apoyo de esta bendición se hace referencia a Deuteronomio capítulo 32, verso 3. Anteriormente se daba la práctica de pronunciar claramente el llamado nombre inefable, pero después, cuando algunos intentaron emplearlo con propósitos mágicos, comenzó a ser pronunciado de manera entrecortada y, tal como relata el rabí Trifón en el Talmud de Jerusalén, que había estado entre los sacerdotes en el templo, escuchando con intensa atención para captar el misterioso nombre, este quedaba ahogado entre el son de los instrumentos de los sacerdotes, acompañando a la bendición del pueblo. Elección del macho cabrío de escape. La primera parte del servicio de expiación, la que tenía que ver con el cuerpo sacerdotal, había tenido lugar cerca del lugar santo, entre el pórtico y el altar. La siguiente se llevaba a cabo cerca del pueblo adorante, en la parte oriental del atrio de los sacerdotes, esto es, cerca de los adoradores, y al lado norte del mismo había una urna
llamada Calpi, en la que había dos suertes de la misma forma, tamaño y material. En el segundo templo eran de oro. Una llevaba la inscripción La Adonai, para Adonai, y la otra La Azazel, para Azazel. Véase Levítico capítulo 16, versos 8, 10 y 26. Estos dos machos cabríos eran puestos de espalda al pueblo y con sus rostros hacia el santuario, hacia el oeste. El sumo sacerdote estaba ahora de cara al pueblo, mientras que, de pie entre su sustituto a su derecha y el cabeza del turno de servicio a su izquierda, agitaba la urna, ponía las dos manos dentro de ella y sacaba a la vez las dos suertes, poniéndolas sobre las cabezas de cada macho cabrío. Popularmente se consideraba un buen augurio si era la suerte de la derecha la que había recaído para Adonai. Sin embargo, los dos machos cabríos debían ser idénticos en cuanto a apariencia, tamaño y costo, y hasta tal punto se trataba de llevar a cabo la idea de que estos dos animales constituían partes de uno y un mismo sacrificio, que se disponía que se compraran al mismo tiempo si ello era posible. La importancia de esta idea será explicada después. El macho cabrío mostrado al pueblo. Habiendo designado la suerte a cada uno de los dos machos cabríos, el sumo sacerdote ataba una pieza de paño escarlata en forma de lengua a un cuerno del macho cabrío para Azazel, el llamado macho cabrío de escape, y otra alrededor de la garganta del macho cabrío para Adonai, que debía ser inmolado. El macho cabrío que debía ser enviado fuera era ahora vuelto hacia el pueblo, y se quedaba de cara a ellos, esperando, por así decirlo, hasta que sus pecados fueran puestos sobre él, para llevarlos él a una tierra no habitada. Desde luego, no se podía concebir un tipo más cercano del Mesías, al ser sacado por Pilato y quedar ante el pueblo, justo antes de ser conducido, llevando la iniquidad del pueblo. Y, como para añadir a la significación del rito, dice la tradición judía que cuando el sacrificio era plenamente aceptado, la marca escarlata que había llevado el macho cabrío de escape se volvía blanca, para simbolizar la promesa llena de gracia en Isaías 1:18. Pero la tradición judía añade que este milagro no tuvo lugar durante 40 años antes de la destrucción del templo. El macho cabrío de escape. Ahora, a los adoradores iban a serles quitados sus propias culpas personales y pecados, y ello en un rito simbólico, uno que era al mismo tiempo el más misterioso y el más significativo de todos. Poniendo ambas manos en la cabeza de este macho cabrío, el sumo sacerdote confesaba ahora y rogaba: «Ah, Adonai, ellos han cometido iniquidad, han transgredido, han pecado, tu pueblo, la casa de Israel. Oh, entonces, Adonai, cubre, expía, te ruego, sus iniquidades, sus transgresiones y sus pecados, que malvadamente han cometido, transgredido y pecado delante de ti, tu pueblo, la casa de Israel. Como está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, diciendo: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai». Y mientras que la postrada multitud adoraba al oír el nombre de Adonai, el sumo sacerdote volvía su rostro hacia ellos al proclamar las últimas palabras: «Seréis limpios», como declarándoles la absolución y remisión de sus pecados. El macho cabrío enviado al desierto. Luego seguía una extraña escena. Los sacerdotes conducían al macho cabrío cargando con sus pecados a través del pórtico de Salomón, y, según dice la tradición judía, a través de la puerta oriental, que se abría hacia el monte de los olivos. El Talmud dice que los judíos extranjeros presentes
solían prorrumpir en palabras y actos de impaciencia para que el portador de pecado se fuera. Aquí, un puente sobre arcadas salvaba el valle que se interponía, y sobre él llevaban al macho cabrío al monte de los olivos, donde uno, especialmente designado para ello, se encargaba de él. La tradición ordena que sea un extraño, un no israelita, como para hacer más notable aún el tipo de aquel que fue entregado por Israel a los gentiles. La Escritura no nos dice nada más acerca del destino del macho cabrío que llevaba sobre sí todas las iniquidades de los hijos de Israel, excepto que lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y que dejará ir al macho cabrío por el desierto. Véase Levítico capítulo 16 verso 22. Pero la tradición judía suplementa esta información. La distancia entre Jerusalén y el comienzo del desierto se calcula en 90 estadios, haciendo precisamente 10 intervalos, cada uno de ellos de media jornada de sábado del otro. Al final de cada uno de estos intervalos había una estación, ocupada por una o más personas designadas para esto, que ofrecían refrigerio al hombre que llevaba el macho cabrío, y que luego acompañaban a la siguiente estación. Con esto se conseguían dos cosas. Algunas personas de confianza acompañaban al macho cabrío durante todo este viaje, y, sin embargo, ninguno de ellos caminaba más de un camino de sábado, esto es, medio camino de ida y el otro medio de vuelta. Al final llegaban al borde del desierto. Aquí se detenían, contemplando desde lejos, mientras que el hombre conducía el macho cabrío, desgarraba la mitad de la lengua de escarlata y la fijaba en un acantilado. Luego, conduciendo el animal hacia atrás, lo despeñaba sobre el acantilado. Había un momento de pausa, y el hombre, ahora contaminado por su contacto con el portador del pecado, se volvía hacia la última de las 10 estaciones, donde pasaba el resto del día y la noche. Pero la llegada del macho cabrío al desierto era inmediatamente telegrafiada, por así decirlo, mediante banderas, de estación en estación, hasta que, pocos minutos después de haberse llevado esto a cabo, era conocido en el templo, y musitado de oído en oído, que el macho cabrío había llevado sobre sí todas sus iniquidades a tierra no habitada. El significado del rito. ¿Cuál era, pues, el significado de un rito del que dependían cuestiones de tanta importancia? Todo acerca de él parece extraño y misterioso. La suerte que lo designaba, y ello para Azazel. El hecho de que aunque era la más grande de todas las ofrendas por el pecado, ni era sacrificado ni su sangre rociada en el templo, y la circunstancia de que era realmente solo parte de un sacrificio, ya que los dos machos cabríos constituían un solo sacrificio, siendo uno de ellos inmolado y el otro, entre comillas, soltado. No habiendo ningún otro caso análogo de este tipo, excepto en la purificación del leproso, en la que una avecilla era muerta y la otra mojada con su sangre y soltada. Así, estos dos sacrificios, el primero en la remoción de lo que simbólicamente representaba el pecado, el otro de culpa contraída, concordaban en demandar dos animales, de los que uno era muerto y el otro, entre comillas, soltado. Este no es el lugar para discutir las varias posturas que se mantienen acerca del sentido del macho cabrío de escape. Para una plena discusión de ello, deberíamos remitirnos a obras sobre antigüedades bíblicas y sobre los tipos del antiguo pacto. Pero es demoledor de cada una y todas las interpretaciones recibidas que los pecados del pueblo fueran confesados no sobre el macho cabrío que era muerto, sino en el que era, por así decirlo, soltado en el desierto, y que era este macho cabrío, no el otro, el que
llevaba sobre sí todas las iniquidades del pueblo. Por lo que respectaba a la conciencia, este macho cabrío era la verdadera y única ofrenda por el pecado, por todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, porque sobre él había cargado el sumo sacerdote los pecados del pueblo, después de haber acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Véase Levítico capítulo 16 verso 20, mediante la sangre del becerro y del otro macho cabrío. La sangre derramada había logrado esto, pero no había hecho ni podía hacer más, porque no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Véase Carta a los Hebreos capítulo 9 verso 9. La representación simbólica de este perfeccionamiento tenía lugar por medio del macho cabrío vivo, el cual, cargado con los pecados confesados del pueblo, se los llevaba al desierto, a una tierra no habitada. El único significado de lo que esto parece realmente capaz es que, aunque la culpa confesada era quitada del pueblo y puesta sobre la cabeza del macho cabrío, como sustituto simbólico, sin embargo, como el macho cabrío no era muerto, sino solo enviado lejos, a tierra no habitada, del mismo modo, bajo el antiguo pacto, el pecado no quedaba realmente borrado, sino solo quitado del pueblo, y echado a un lado hasta que el Mesías Yeshua viniera, no solo a tomar sobre sí la carga de la transgresión, sino a borrarla y purificarla. La enseñanza de la Escritura. Así contemplado, no solo el texto de Levítico 16, sino también el lenguaje de Hebreos 9 y 10, que se refieren principalmente al día de la expiación, se vuelve llano. La sangre, tanto del becerro como del macho cabrío que el sumo sacerdote llevaba una vez al año dentro del velo sagrado, era ofrecida por sí mismo, incluyendo al cuerpo sacerdotal, y por los yerros, o más bien ignorancias del pueblo. En el lenguaje de Levítico 16:20 reconciliaba el lugar santo y el tabernáculo de la congregación y el altar, esto es, posibilitaba la continuación del culto sacrificial por parte de los sacerdotes y del pueblo. Pero este macho cabrío vivo, entre comillas, soltado en el desierto, sobre el que, en el lenguaje exhaustivo de Levítico 16:21, el sumo sacerdote había confesado y puesto todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, significaba algo totalmente diferente. Significaba la inherente debilidad e ineficacia del mandamiento. Significaba que la ley no llevó nada a la perfección y, por otro lado, se introduce una mejor esperanza. Que en la misericordia del pacto de Dios, la culpa y el pecado eran verdaderamente quitados del pueblo, que quedaban cubiertos y en este sentido expiados, o más bien que quedaban a la vez cubiertos y quitados, pero que no fueron realmente llevados y destruidos hasta que el Mesías Yeshua llegó, que sólo eran llevados a una tierra no habitada, hasta que Él los borrara mediante su propia sangre. Que la provisión que el antiguo pacto hizo era sólo preparatoria y temporal, hasta el sacrificio del Mesías Yeshua, y que por ello el verdadero y real perdón de los pecados, y con él el espíritu de adopción, sólo podrían ser finalmente obtenidos después de la muerte y resurrección de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, en el sentido más pleno, era cierto de los padres que no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no podía hacer perfectos a los que se acercan, ni tampoco era posible que,
la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El macho cabrío suelto era cada año un quitador de pecados, que sin embargo nunca los quitaba en el sentido de borrarlos, solo eran depositados, por así decirlo, y reservados hasta que viniera aquel a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Romanos capítulo 3 verso 25. Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9 verso 15. No es este el lugar para seguir el argumento más allá. Una vez comprendido, vendrán a la mente muchos pasajes que manifiestan cómo la remoción del pecado en el antiguo pacto es expuesta en la misma ley como si hubiera sido completa. Ciertamente, por lo que al individuo concernía, pero no de manera real y con referencia a Dios, hasta que vino aquel que fue la realidad a la que señalaban estos tipos, y que, ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, verso 26. Y así los mismos tipos demostraron su propia inadecuación e insuficiencia, mostrando que eran sólo sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas. Hebreos 10:1. Con esto concuerdan también los términos mediante los cuales la expiación es designada en el antiguo pacto como un cubrimiento por un sustituto y el propiciatorio como el lugar del cubrimiento. El término la Azazel. La palabra Azazel, que aparece solo en Levítico 16, versos 8, 10 y 26, se deriva, y en ello hay consentimiento universal, de una raíz que significa poner a un lado del todo, o para irse fuera del todo. Por ello, tanto si traducimos la Azazel como para el que es totalmente echado a un lado, esto es, el Mesías que llevó el pecado, o para ser totalmente separado, o puesto totalmente a un lado o fuera, la verdad sigue siendo la misma, como si señalara a través de la remoción temporal y provisional del pecado por parte del macho cabrío, dejado ir en la tierra no habitada, hacia la remoción final, real y completa del pecado por parte del Señor Yeshua el Mesías, como leemos de ello en la profecía de Isaías 53:6. Adonai cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. El día de la expiación en el judaísmo. Para la tradición judía, en este día se decide definitivamente la suerte del hombre para el año entrante. La Mishnah contiene ya conceptos acerca de cómo se debería observar el día, y lo que se podía esperar basándose en su correcta observancia. Se ordena un riguroso reposo y un riguroso ayuno desde la puesta del sol del día anterior hasta la aparición de las primeras estrellas en el siguiente. No se puede probar alimento ni bebida de ninguna clase. Uno no puede siquiera lavarse, ni ungirse, ni ponerse las sandalias. Solo se deben emplear calcetines de algodón, con la única excepción de si hay temor a las serpientes o a los escorpiones. Las únicas excepciones son las hechas en favor de los enfermos y de los niños, que solo están obligados al pleno ayuno, las niñas a partir de la edad de 12 años y un día, y los niños a partir de los 13 años y un día, aunque se recomienda entrenarlos antes de ello. Conclusión. En los sacrificios expiatorios del día de la expiación, todo tipo de transgresión, iniquidad y pecado debía quedar quitado del pueblo de Dios. Para pecados presuntuosos, voluntariosos, la ley no proveía sacrificio alguno. Carta a los Hebreos capítulo 10, verso 26.
y es dudoso que estén incluidos en la declaración de Levítico 16:21, a pesar de lo amplia que es. Gracias a Dios, sabemos que la sangre de Yeshua el Mesías, su Hijo unigénito, nos limpia de todo pecado, sin excepción. Sin embargo, en el antiguo pacto se debía renovar cada año, y cada año manifiestamente solo de modo provisional, no de una manera real y plena, hasta que se cumpliera la promesa llena de gracia. Jeremías capítulo 31, verso 34. Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Por ello, es muy de destacar cómo en la descripción profética, o quizá simbólica, del templo de Ezequiel, véase Ezequiel, capítulos 40 al 46, se omite toda mención al día de la expiación, porque ha venido el Mesías, como sumo sacerdote de los bienes venideros, y entró una vez para siempre en el santuario, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versos 11, 12 y 26. Gracias por tu atención. Shalom. Adonai te bendiga y te guarde, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén.